Esta es la predicación correspondiente al domingo 14 de abril de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El texto de referencia para esta semana es el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 26. A lo largo de nuestra vida hay momentos y experiencias de todo tipo. Hay etapas de crecimiento, de alegría, de proyectos, de ilusiones, pero también encontramos momentos y etapas de todo lo contrario, quizás de debilidad, de estancamiento, de bloqueo, de caimiento o incluso de declive. ¿En qué momento nos encontramos hoy? ¿En qué etapa o temporada de nuestra vida nos encontramos? Dar consejitos es siempre muy fácil, para cuando sobre todo no estás involucrado directamente en ese problema, en esa situación. Sí que como pastor eh, tenemos la obligación y la tentación de tener siempre algo que decir. Y eso nos puede llevar a la superficialidad, o lo que es peor, a una cierta insensibilidad, un cierto distanciamiento, un cierto, te digo esto para pasar de puntillas por esa situación, en vez de acompañarte en tu desconcierto, en tu dolor, en tu inquietud, en tu incertidumbre, lo que sea. En la Biblia encontramos frecuentemente imágenes y metáforas que nos hablan de cómo Dios restaura, de cómo nos da la vida, de cómo nos rehace por completo. Todas esas imágenes están asociadas siempre a la presencia de Dios, a que Dios se hace presente, a de que Dios se muestra cercano, a ver el rostro de Dios, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Muchas formas que tiene la Escritura para aproximarnos a esta realidad, a que Dios visita a su pueblo, la visitación de Dios. Dios se hace uno con nosotros, está entre nosotros, está cerca de nosotros. Que Dios, en definitiva, habite en su creación, que es el propósito de Dios, el propósito creador de Dios. Cuando Dios crea, no es, crea por definición un otro respecto de sí, obviamente, pero no es un otro para que se quede allí lejos de Dios o que esté al margen de Dios o que Dios no tenga nada que decir, sino esa creación de Dios que tiene el propósito de que la presencia de Dios, que albergue la presencia de Dios. Y es un proceso, no es algo automático. En la escritura vemos que forma parte de un proceso. Sin embargo, en el mundo occidental hemos individualizado tanto a Dios que a veces nos resulta difícil entender esta manera que tiene la Biblia de hablar de Dios. Ya muchas veces en la predicación he hablado sobre cómo nuestra cultura occidental contemporánea pues, nos ha individualizado y nos ha subjetivado, es decir, que ha convertido todo la realidad en un reflejo de nuestras emociones, nuestros sentimientos, de nuestra vida interior. Y también lo hemos hecho con Dios, nuestra relación con Dios, y también lo hemos hecho de la Biblia. Y la Biblia se convierte en un espejo de nuestras necesidades, de nuestras emociones, de nosotros mismos. Y eso, por un lado, no es que esté mal en sí mismo, sino es una manera de adaptar nuestra, o de, sí, adaptar nuestra vida espiritual a nuestra cultura. Pero cuando eso se convierte en todo, nos olvidamos que la Biblia es un referente diferente y que nos habla en otras coordenadas. Por lo tanto, esa es una manera, no diría errónea, pero sí reduccionista, limitada, limitante, para comprender el mundo y comprender la escritura y comprender lo que Dios quiere para su creación y para nosotros. Por tanto, debemos de equilibrar esa visión, que no sea lo único, que no sea la única comprensión que tengamos de nosotros mismos, de Dios y de la Biblia. Y para eso tenemos la propia Biblia. Y eso es lo que queremos decir.
Por tanto, en este mundo occidental hemos individualizado tanto a Dios que nos resulta difícil entender esta manera que tiene la Biblia de hablar de Dios por medio de su presencia, que es una presencia personal, pero no es una presencia individual, ya lo explicamos otras veces, ¿no? Una presencia personal porque Dios puede comunicarse, porque Dios puede relacionarse con nosotros, y por eso es persona, pero no es individuo. Y eso a nosotros nos cuesta un trabajo comprenderlo, pero esta idea de la presencia de Dios nos debe ayudar a ello. El mundo debe ser transformado para que albergue la presencia de Dios, que es su propósito creador, que ya hemos dicho anteriormente. Como tenemos el principio y el final de la Biblia es el mismo. Eh, Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 nos hablan precisamente de cómo la presencia de Dios se hace presente en su creación. Hay una planificación de esa habitación, de esa visitación de Dios en su creación, de Génesis a Apocalipsis, y un proceso histórico y que Dios se involucra en la historia del ser humano para llevar a la creación a la planificación de su presencia. La abundancia y la plenitud están asociadas en la escritura a la presencia de Dios. Ya lo hemos dicho otras veces, la presencia de Dios no es un estar aquí, simplemente estoy aquí, aquí estoy, sino una transformación. Transformación de nosotros. Cuando Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, transformación de la creación cuando Dios se hace presente. Cuando su reinado se establece y cuando su reinado crece y cuando su reinado se desarrolla y sobre todo cuando su reinado se planifique, se haga completo. Como decía al principio, nuestra vida puede estar pasando por momentos de sequedad. Tenemos distintas imágenes. En la Biblia tenemos imágenes de plenitud y tenemos imágenes de lo contrario, de ausencia, de sequedad, como aquellos huesos secos de Ezequiel 37:2, de esa hierba seca y esa flor marchita de Isaías 48, que nos lleva a estas ideas de, de estancamiento, de falta de vida, de decrepitud, de falta de vitalidad, ¿no? Falta de ilusión, falta de motivación, diríamos hoy, si lo individualizamos. Si lo reflejamos en la creación, pues de sequía, falta del agua. El agua es vital para nosotros, por lo tanto, cuando falta el agua, falta la vida. Todas estas imágenes las encontramos en la Biblia, de estar sedientos en el desierto, en tierra seca, como nos trae Isaías 41, 17 y 18. Lo que anhelamos cuando como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice el Salmo, ¿no? Son imágenes para expresar que anhelamos esa presencia de Dios que como un torrente de aguas inunde nuestra vida, llenándonos de abundancia y de plenitud. Así que si estás pasando por una de estas fases de la vida, de sequedad, de falta de vitalidad, de falta de vida, de falta de motivación, de falta de ilusión, la buena noticia es que la presencia de Dios puede inundar tu vida como un río de agua viva, como un manantial, un cauce de agua que no está condicionado, que no está controlado, sino que emana con abundancia y que nos trae plenitud de vida.
Y de esto, todo esto nos habla el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículos 1 al 26, que es el pasaje que hoy nos toca. Parecería que es otro tema del que habla este capítulo, pero este capítulo habla de esto con el que nos hemos introducido en esta mañana. Aquí se nos narra que Pedro y Juan se encuentran en una de las puertas del templo de Jerusalén a un cojo de nacimiento que estaba pidiendo limosna. Ese hombre está allí cada día, lo dice el texto, y había quienes le llevaban a ese lugar. No podía ir por sus propios medios, o le resultaría muy dificultoso. Por tanto, dependía de otros para poder recibir también algo de ese dinero con el que poder sobrevivir, que alguien se apiadara de él para darle algo de dinero, alguna limosna, para que él pudiera sobrevivir porque no tenía medios para poder trabajar y, por tanto, tener su sustento. Así que está allí fuera del templo, a la puerta, que es significativo el lugar, porque está a la puerta, no solamente porque es un tránsito importante de personas diario, sino porque no puede entrar al templo en su condición de cojo. Así que está en el templo sin poder entrar, cerca del templo, sin poder entrar, esperando la misericordia de las personas que lo vean pasar. Así que cuando Pedro y Juan ve a Pedro y Juan de llegar, como tantos otros que pasaban por allí, pues rutinariamente, lo que habitualmente hacía en cada momento, les pide algo de limosna. Pedro, mirándole fijamente, también le pide que le mire y le dice aquellas palabras que todos aprendimos de niños en la escuela dominical. Si habéis estado en la escuela dominical, en una iglesia evangélica de niños, habréis aprendido estas palabras al contarnos esta historia. Ni oro ni plata yo tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Mesías, Jesús de Nazaret, levántate y anda. Para aquel cojo era otro día más en la oficina. Había vivido así desde siempre, en su condición de cojo, de mendigo, de adulto, no sé, sabemos qué tipo de infancia tendría, porque su discapacidad le acompañaba desde que había nacido. No conoció otra vida distinta, pero de repente algo cambia. Alguien le prestó más atención de la acostumbrada, le miró fijamente, le pidió que levantara la vista, que constituía una manera de dignificarlo, de tratarlo como si tuviera importancia, y recibió mucho más de lo que esperaba. Él esperaba recibir algo, una moneda, y lo que recibió fue una vida nueva. Cuando leemos esto podemos llegar a pensar que estamos asistiendo a un milagro, una sanación sobrenatural en un momento concreto, pero es mucho más que eso, o es incluso otra cosa distinta a eso. La semana pasada veíamos cómo, ante la pregunta de los discípulos a Jesús resucitado sobre cuándo restauraría el reino de Israel, él les contestó que el reino se extendería, que el reino se iba a restaurar a partir de que recibieran el Espíritu Santo y que ellos iban a convertir en embajadores de ese reino y de la realidad de la resurrección. Y ahora el reino está irrumpiendo con la sanación de este hombre cojo. Como ya nos enseñó Jesús, el reino no llega todo de golpe, sino que va llegando poco a poco, como el crecimiento del grano de mostaza. Ahora, una persona es sanada, alguien es restaurado como preludio de una restauración mayor. Esa restauración es
poca cosa comparado con toda la creación, pero para Él es todo. Así que en ese juego que siempre tiene la Biblia de hablarnos de lo pequeño para hablarnos de lo grande y de lo grande para hablarnos de lo pequeño, vemos que la sanación de esta persona supone el preludio de una restauración mayor, que es, vamos a verlo cómo está relacionado en este pasaje. Fijaos lo que dice el texto referido a Pedro y al cojo en el versículo 7. Tomándole Pedro al cojo de la mano derecha, le levantó. Todos los que seguís estas predicaciones recordaréis algo. Esto nos recuerda algo, ¿verdad? Por lo menos a mí me lo recordaba cuando estaba preparando la predicación. Me recordaba a Marcos, capítulo 5, versículo 41, cuando Jesús toma de la mano a aquella niña, la niña de 12 años, de Jairo, el principal de la sinagoga, que había fallecido, había enfermado y había fallecido. Jesús le dijo, no está muerta, solamente está dormida, y el texto de Marcos nos dice que Jesús, tomándole de la mano, le dijo, niña, levántate. La plenitud de vida de Dios, que levanta a Jesús de la muerte en la resurrección, está también presente en la niña muerta o en el cojo de nacimiento. A los tres son levantados para vida. Los tres han experimentado alguna forma de muerte. Los tres son levantados para vida. Porque ese es el propósito del reinado de Dios. Renovar la vida de toda la creación. Levantar la creación para vida. Pero no lo hace en un instante, sino obrando aquí y allí, transformando poco a poco su creación. El cojo, que ya no es cojo, que ha sido restaurado a la plenitud de poder ponerse de pie, de caminar e incluso de saltar, lo que no había podido saltar de niño, ahora lo está saltando de adulto. Es decir, el juego que le faltó de niño ahora lo puede recuperar de adulto. Esa planificación de la vida que está recibiendo. Y lo que hace primero, no ir a ver a su familia o es estar con sus amigos, es entrar con Pedro y Juan al templo. Porque su restauración ahora le da el pleno derecho de entrar al templo. Y eso significa, es el símbolo de su completa restauración. Pero además hay algo más aquí en relación al templo. Sabéis que la escritura siempre que nos está hablando del templo, nos está hablando de un aspecto central de aquello que nos quiere comunicar. Aquí también en este episodio. El templo, como ya sabemos, es símbolo de la presencia de Dios. Es el lugar desde el que emana la vida. El templo es, ya sabemos, representa a toda la creación. El lugar santísimo es donde habita la presencia de Dios, igual que el Edén respecto de la creación es el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, del templo, que es toda la creación respecto de Dios. Por lo tanto, el templo representa precisamente esto mismo. Y de esa presencia de Dios mana, fluye la abundancia de vida. Por eso, del Edén sale un río que se bifurca en cuatro, que lo tenemos en el capítulo 2 del libro del Génesis, versículo 10. En la visión que tiene Ezequiel de restauración y de renovación del templo,
de Israel y del templo, de ese templo restaurado sale un río. Capítulo 47, versículo 1, precisamente indicando la misma idea, de esa restauración del templo, restauración de la presencia de Dios en el templo, del que emana la abundancia de vida. Y en Apocalipsis 22, 1, aunque no hay templo, porque Dios es el templo, nos dice expresamente, capítulo 21, versículo 22, lo que sí hay es la presencia de Dios sustituyendo el templo y del trono de Dios que fluye, del trono de Dios y del Cordero que fluye un río. Es decir, todas son las mismas ideas para hablarnos de que de la presencia de Dios fluye, mana un río, mana la vida, la plenitud de vida, la vida eterna de la que nos habla el Evangelio de Juan. Y esto significa que la plenitud de vida está asociada a la presencia de Dios, simbolizada antes en el templo y ahora en este pasaje. Lo importante a darnos cuenta es que esa vida que emana que viene de Dios, de la presencia de Dios, viene ahora no del templo, no surge del propio templo, sino que viene de fuera del templo, o podríamos decir incluso en ausencia del templo. ¿Por qué? Esa vida es la que ha sanado a este cojo. Pero entonces, si no viene del templo, ¿de dónde viene? De quién ahora es la presencia de Dios en el mundo, de Jesús de Nazaret. Y para explicar esto, pues el texto sigue. La gente, apiñada alrededor para ver cómo este cojo de nacimiento estaba dando saltos y caminando, piensa que Pedro y Juan tienen un poder o tienen un grado de piedad o de santidad superior que les ha permitido hacer esta acción de sanación. Versículos 11 y 12. Pero Pedro le tiene que decir que están equivocados, les tiene que sacar de su horror. No es que ellos sean más santos, ni que tengan un poder especial, sino que el Dios de Israel está cumpliendo las promesas que hizo a su pueblo por medio de sus profetas, que llegaría el momento que volvería a visitar a su pueblo. Es decir, que el reinado de Dios está llegando. No es algo que surge de repente, sino que forma parte del camino de salvación de Dios. Y por eso Pedro dice que lo que ha sucedido, que esa sanación es obra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, que no están trayendo nada nuevo, que no está ocurriendo otra cosa distinta a lo que ellos esperaban, a lo que se había prometido, sino que el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, está visitando de nuevo a su pueblo. Y por tanto, porque está visitando de nuevo a su pueblo, la plenitud de la vida asociada a su presencia está llegando. Y este hombre ha sido sanado. Esta es la lógica. Y con esta expresión del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, está aludiendo a Éxodo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y dice lo siguiente, lo voy a leer muy despacio, para que veamos la importancia. Dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Esta idea de que Dios no se olvida de su pueblo. Este es mi nombre para siempre. El capítulo 3, lo que se está tratando en su conjunto es precisamente de
que Dios está manifestando en Moisés y está dando a conocer su nombre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel, está comisionando también a Moisés para ir al pueblo de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha dicho, tened por seguro que os he visitado. Esa visitación de Dios implica que la presencia de Dios va a llegar a su pueblo. Y que sigue diciendo el texto, he visto la esclavitud en Egipto y os voy a liberar. Esta idea que Dios, por medio de su nombre, se hace presente a su pueblo y que promete la liberación de la esclavitud, es a lo que Pedro está aludiendo con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, todos los que están allí judíos, estaban acostumbrados a estas palabras y a la asociación que implicaba, que por tanto Dios iba a visitar su pueblo para liberarlos. El Dios que estaba manifestado a Abraham, a Isaac y a Jacob, al propio Moisés, es el que en continuidad con esas promesas, dice Pedro, ahora está actuando por medio de Jesús. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es su nombre y ahora está actuando por medio de ¿quién? El nombre de Jesús. Por tanto, el nombre de Jesús y el nombre de Dios manifestado a Abraham, Isaac y Jacob y a Moisés y a todos los profetas es el mismo. Así que lo que está ocurriendo es que Dios está visitando nuevamente a su pueblo y a toda la creación por medio de Jesús. Así que no es un poder o una santidad especial de Pedro y de Juan, sino la fe que confía ahora en este nombre de Jesús. No es que es algo que ellos hayan hecho. Ellos simplemente están confiando, están poniendo su fe que confía en quién, en el nombre de Jesús. Esta realidad, este Jesús, presencia de Dios encarnada, la plenitud de vida contenida en él, es el que está restaurando a este hombre. La fe que confía en la obra de Jesús es la que le ha devuelto la salud. Por tanto, les dice Pedro a todos los que le escuchan, así que convertíos y volveos a Dios para que vuestros pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de consuelo y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías que ya os fue anunciado. Como decíamos la semana pasada, el arrepentimiento y el perdón de los pecados forma parte del proceso de restauración de Dios para toda la creación. Y tiene su sentido y tiene su propósito dentro de ese proceso de restauración de Dios. Y lo vamos a ver en este pasaje. Pero a mí me recordaba precisamente este llamado a convertirnos y a volvernos a Dios para que nuestros pecados sean borrados. Está literalmente para que vuestros pecados sean borrados a la cita de Isaías 43, versículo 25, que dice, yo, dice Dios, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no porque tú lo merezcas, no porque haya hecho nada para merecerlo, sino por amor de mí mismo, dice Dios. Yo soy quien borro tus rebeliones, le dice a Israel, y no me acordaré
de tus pecados. Qué cosa tan extraordinaria. Dios borra nuestras rebeliones, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros hayamos hecho nada para conseguirlo, sino por amor a Él, por fidelidad a sí mismo, a su propósito de creación. Y no no se acordará más de nuestros pecados. Y dice entonces el texto que de la presencia de Dios vienen tiempos de consuelo, o en nuestras versiones tiempo de refrigerio. Y eso me recuerda también a Isaías 40, capítulos 1 y 2, que dice: consolad, consolad a mi pueblo, decid a Jerusalén que el tiempo se ha cumplido, que su pecado está perdonado. Y en Isaías 43, versículos 18 y 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Yo hago algo nuevo, pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Nuevamente, la metáfora del camino y del río como plenitud de vida. La conversión no es sentirnos tristes, como tantas veces ha aparecido en el culto evangélico, ni tener una determinada experiencia, ni yo siento, ni tengo que sentir, ni tengo que experimentar, ni tengo que aquello, ni es. No tiene que ver con esto. Ni tampoco llevar una contabilidad sobre los pecados. Pequé allí, aquí, no sé qué, no sé cuánto, y hacer memoria y tener que recontar todos los pecados y arrepentirte o decir, ay, que me duelen mis pecados, ay, que carga por el pecado tengo. No tiene nada que ver con esto. La conversión es volvernos a Dios porque hemos puesto nuestra mirada en otro sitio. Y ese volvernos a Dios es lo que permite que nuestros pecados sean borrados y olvidados, como hemos leído ahí en Isaías, ¿no? Dios borra nuestros pecados, no se acuerda de nuestros pecados, no porque nosotros lo merezcamos, porque hayamos hecho nada, sino porque en fidelidad a su palabra y a su propósito creador. Por lo tanto, solamente necesitamos volvernos a Dios, poner nuestra mirada en Él, poner nuestra confianza en Él, la fe que confía, la fe que es fidelidad, la fe que es lealtad, ponerla en Dios. Nuestros pecados son borrados y olvidados. No necesitamos estar recordando el pasado, como también nos dice el texto de Isaías, ni haciendo memoria de lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Ningún sentimiento de culpa nos acerca más a Dios. Porque lo que Dios trae es completamente nuevo. Dios abre para nosotros camino en el desierto y ríos en la tierra seca. Y por eso la conversión es un tiempo de consuelo y de refrigerio. El ser conscientes de que la plenitud de vida de Dios está a nuestra disposición como parte de la transformación de toda la creación de Dios. Trae tiempos de consuelo y de refrigerio. No estamos llamados a estar penando, a estar tristes, a estar con la cabeza gacha. Tantas veces que hemos entendido la vida cristiana de mala manera. Como Pedro le dijo al cojo, levanta la cabeza, levanta la mirada. Nosotros podemos levantar nuestra cabeza, podemos levantar nuestra mirada, porque el Señor nos está mirando. Qué bonito esto, que el Señor nos está mirando. Y me dice, mírame. Y podemos ponernos en pie, y podemos caminar, y podemos dar saltos. La vida cristiana es un anticipo de la restauración que el Señor tiene para toda su creación. Como sigue diciendo Pedro, versículo 21. Pero ahora es preciso
que Jesús permanezca en el cielo hasta que llegue el momento en el que todas las cosas sean restauradas, en el que todas las cosas, hasta que llegue el momento en el que todas las cosas sean restauradas. ¿Veis? Que en el centro de todo este pasaje está la restauración de todas las cosas, como el propósito de Dios, y que hay un proceso hasta llegar ahí. No un proceso que construyamos nosotros, un proceso en el que Dios está interviniendo, en el que Dios está obrando y que ahora, en este momento, se está manifestando en la sanidad de aquel cojo. Y que hoy se está manifestando en la sanidad de tu vida cuando estás recibiendo, por medio de la fe, a Jesús. Y por tanto, la restauración está llegando a tu vida. Lo cual Dios, dice, sigue diciendo el texto, ya anunció desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Es el propósito de Dios, la restauración de todas las cosas, y que ya ha estado siendo anunciado por cada uno de los profetas. Hay un proceso en marcha de Dios con este propósito de restauración de todas las cosas. Es lo que sigue el texto hablando de cómo los profetas han estado anunciando esta restauración de todas las cosas. Dice Pedro, desde que Dios prometiera un profeta como Moisés, ¿recordáis? Aquí está citando a Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 19, se promete un profeta, que vendrá un profeta como Moisés. Desde entonces, todos los profetas están hablando de esa restauración de todas las cosas. Hasta todos los profetas de Samuel, versículo 24, en adelante a todos los profetas, no lo va a citar todo, ya todos los que lo oyen y los que están familiarizados con la narrativa de la escritura saben cuáles son todos y cada uno de los profetas. Y todo ello está en consonancia, sigue diciendo el versículo 25, con la promesa hecha por Dios a Abraham, que dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, y citando a Génesis 22, capítulo 18. Por tanto, lo que Padre está aquí diciendo, que esta restauración de todas las cosas que está empezando a ocurrir por medio de Jesús, del nombre de Jesús, en aquella persona, en aquel cojo, es lo y que va a completarse un día por medio del reinado de Dios en su nueva creación, es el propósito anunciado por todos los profetas, en consonancia con la promesa de Dios dada a Abraham de ser de bendición a todas las naciones. La restauración de todas las cosas es el propósito de Dios para su creación, y eso ha sido anunciado por todos los profetas a lo largo de toda la narrativa de salvación de la que da testimonio la Escritura. Así que vemos cómo la restauración del cojo forma parte de esta restauración del cosmos, restaurando a ese cojo. Se está restaurando, empezando a restaurar el cosmos. Qué bonita esta idea también. Este y no otro es el propósito de Dios, que representa ese río de agua de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero, y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida. No en vano. En esa imagen que nos trae el libro de Apocalipsis, capítulos 22, versículos 1 y 2. Del trono de Dios y del Cordero fluye un río de agua vida, y a lo largo, a uno y otro lado del río, está el árbol de la vida. Al igual que allí en el Edén, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Veis cómo todo está unido? Como la red de significado que porta la narrativa de la Escritura y que se va desplegando según vamos leyendo, proclamando, anunciando, prometiendo esta narrativa,
se va desplegando ante nuestros ojos. Todos los puntos están en conexión. Por lo tanto, nos quedamos hoy con estas imágenes de restauración, de renovación, de vivificación de la presencia de Dios por medio de Jesús, el Mesías resucitado, que también está, como no lo he mencionado expresamente, pero que está también dentro de este pasaje. Por tanto, es tiempo de consuelo, de camino en el desierto, de ríos en la tierra seca. Decíamos al principio, ¿no? Estamos pasando quizás por alguno de estos momentos de sequedad, pues ahora es tiempo de consuelo, ahora es tiempo de camino en el desierto, ahora es tiempo de ríos en la tierra seca, y que la presencia de Dios inunde nuestra vida por medio del Espíritu Santo y del anuncio de su palabra para esa renovación, para esa vivificación, para que, como dice el Evangelio de Juan, ríos de agua viva broten de nuestro interior. Y esa imagen, una vez más, no es porque sí, y tiene sentido en todo lo que ya hemos dicho. Esa agua que nos quita la sed, también de la que habla el propio Jesús, y que nos da la vida eterna. Es tiempo de refrigerio, es tiempo de descanso, es tiempo de renovación. Ese es mi deseo para todos vosotros. Que así sea.